Jueves 10 de marzo de 2011, bienvenidos a la entrevista en línea. Un saludo a los cibernautas que nos ven por el www.laprensagráfica.com, a nuestros televidentes en CCTV, Canal 25 y 95 en cable de Tigo a las 9 de la noche, y un abrazo para los compatriotas que están con nosotros en Uniglow, Canal 28 en Houston, Texas. Les recuerdo que pueden participar enviando sus comentarios o preguntas a nuestro invitado de esta mañana. El 4 de marzo, a nivel centroamericano, el país ocupaba la segunda posición de los países con los precios de combustible más bajos. Sin embargo, del 8 al 14 de este mes, las variaciones al incremento en la presente semana va de los 11 a los 15 centavos de dólar, dependiendo de la zona donde usted se ubique, y el diésel, por ejemplo, que ya contabiliza en $4 en el oriente del país. ¿Qué está provocando esta nueva escalada de incrementos? ¿Qué puede o debe hacer el Ejecutivo o el Gobierno Central para que los consumidores tengan un poco de alivio en sus bolsillos? Son algunas de las preguntas planteadas. Está con nosotros en nuestros estudios Julio Villagrán. Él es el director ejecutivo de la Asociación Salvadoreña de Distribuidores de Productos Derivados del Petróleo. Julio, es un gusto que nos acompañe. Bienvenido. Gracias, William. Para mí es un gusto estar con ustedes y estoy a la orden. Perfecto, Julio. Para comenzar, quizás es importante saber, para quienes nos están viendo dentro de nuestro país, pero también desde fuera, que tengan una referencia de cuál es el precio de los combustibles en este momento, y entiendo que ustedes manejan también la tabla entonces del Ministerio de Economía. ¿Cuáles son los precios en bomba? Bueno, el país usualmente utiliza los precios de referencia que el Ministerio de Economía utiliza. Estos precios no son de nada obligatorios. Estos precios nada más sirven al mercado como para tener precisamente la referencia de cómo deberían ser los precios. Se dice por ahí en un estribillo que son los precios justos, digamos, los que tiene el mercado. Para la presente semana, el precio de la gasolina especial llegó a $4.23 en la zona central y occidental y a $4.27 en la zona oriental. En el caso de la regular, superó por primera vez la barrera de los $4 la gasolina regular en el centro del país a $4.07 y en el occidente, y en el oriente quedó a $4.11. Y en el caso del diésel, en la zona central y occidental llegó a $3.96 y en la zona oriental llegó justamente a los $4 el galón del diésel. Estos son los precios que se manejan en el mercado, pero el mercado sin duda es un mercado que no necesariamente va a presentar estos precios. Hay algo que se ha dicho, y es que los precios de referencia se colocan como precios de autoservicio, cuando no se estipula, digamos, en la fórmula de precios de referencia que va a ser así. O sea que los precios de full service o servicio completo son mucho más caros que estos precios de referencia del Ministerio de Economía. Esta es una forma de decir que los precios sin duda no son obligatorios para nadie. En el país podemos encontrar precios más altos, igual podemos encontrar precios más bajos. O sea, estamos hablando de más allá de $4.27 el galón de... ¿Qué sería la de especial? La especial, en el oriente del país. En puede el estar oriente, arriba incluso. 4.27. Puede estar arriba. Porque pensaba, por ejemplo, en la Unión, donde debo entender que, claro, la distancia marca también la diferencia. Claro, William. Hemos encontrado en el monitoreo que se ha hecho semanalmente, desde que funciona el precio de referencia, que los precios de referencia son básicamente utilizados al 100% en la zona oriental del país, donde usualmente los precios, la gente se ha quejado que son los precios más altos. O sea, en el oriente del país, el 100% de las gasolineras casi establece el precio de referencia. En el caso de la zona occidental y zona central del país, hay un porcentaje, digamos, pequeño de las gasolineras que utilizan el precio de referencia. Hemos encontrado gasolineras con precios más bajos, así como los hemos encontrado con precios más altos, pero el fiel cumplimiento del precio de referencia básicamente lo tenemos en la zona oriental del país. Ahora, sí está marcada la diferencia por el tema del transporte. ¿Eso es lo que aumenta el costo? Sí, hoy sí se marca bastante el precio de referencia de manera más justa que antes, digamos. Antes de la vigencia del precio de referencia, los precios del oriente del país estaban hasta 15 centavos más caros que la zona central. A veces sin justificación, encontrábamos más distorsiones de precios que ahora que tenemos el precio de referencia. Sin duda que tal vez es una de las bondades que tiene este precio de referencia, que marcó las diferencias menores, digamos, de las que teníamos antes, cuando los precios, como digo, en el oriente tenían hasta 15 centavos más caros los consumidores allá, y había una queja muy fuerte de la gente del oriente del país, porque siempre se decía que la diferencia debería ser 3, 4 centavos, y era a veces de 15. Explíquenos la tendencia alcista en el precio de los combustibles, ¿desde cuándo las tenemos? El acumulado, por ejemplo, no sé si usted lleva un registro de un mes, 2 meses o 6 meses, por ejemplo. Digamos, la racha de alzas última que se ha dado en el precio del combustible viene desde la tercera semana de noviembre. Desde entonces el combustible no ha cesado de subir.
solamente tuvimos en diciembre una reducción mínima, y precisamente es mínima, de 1 centavo en las gasolinas. En el caso del diésel no hemos tenido ninguna semana desde la mitad de noviembre a la fecha, no hemos tenido ninguna reducción. En enero hemos tenido una pequeña reducción también de 1 centavo, pero básicamente, William, lo que hemos tenido en el escenario es un comportamiento alcista en los 3 productos y en una racha, seguida de aumentos tras aumentos y tras aumentos. Yo advertía al inicio del 2011 que el primer trimestre de este año iba a ser un trimestre alzado. En efecto fue, y mucho más por la situación conflictiva de Libia, que es un tema especial que hay que analizarlo. Pero antes ya decíamos nosotros que el primer trimestre del 2011 se iba a comportar alcista y se ha cumplido. O sea, por eso es que decimos que hay como 2 escenarios donde se debe analizar la situación normal y la situación coyuntural. Debo hacer la pausa para que entremos a profundidad sobre este tema, porque usted dice un primer trimestre ya lo había advertido, pero bueno, no contaba tampoco con lo de Egipto, con lo de Libia, claro, etcétera. Vamos a la pausa. Con el Seguro Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ASA Suiza asegura su tranquilidad. Está con nosotros en nuestros estudios Julio Villagrán, director ejecutivo de la Asociación Salvadoreña de Distribuidores de Productos Derivados del Petróleo. Julio, decía usted entonces que ya había advertido que el primer trimestre de este año sería al alza. Pero bueno, ¿qué le hacía pensar entonces de que íbamos a tener este escenario? Porque el otro es lo que tiene que ver el caso de Libia, bueno, las revoluciones que están ocurriendo en el Medio Oriente. Pero, mira, a ver, los primeros parámetros que usted tenía, ¿cuáles eran? Bueno, de manera, digamos, como natural, el valor del precio del petróleo venía creciendo, digamos, año con año. En el año 2008 tuvimos una excepción, que fue un crecimiento, digamos, súper abultado, que al final nos arrojó que el valor del petróleo en el año era de $100 el barril. Pero en 2009 sucedió lo contrario, una baja considerable en el valor del petróleo, que llegó a cotizarse por lo menos a $72 el barril de petróleo en el año 2009. Para el año 2010, la proyección que se tenía era que el barril de petróleo debería llegar a $90. Y esto lo digo tomando en cuenta que la Organización de Países Exportadores de Petróleo consideraba que el valor justo, porque hay que considerar esto, que ellos están hablando de justicia en cuanto al valor de los productos, y ellos consideraban que el valor justo del petróleo para el año 2010 debería rondar los $90. Venezuela fue uno de los principales impulsadores de este tema, de que el valor del petróleo creciera. Llegó a $92 al final del 2010. Pero lo que advertíamos era que había un decrecimiento en el consumo mundial de petróleo versus una producción que se pudiera disparar. La OPEP logró amarrar el cinturón de la producción y casi obliga a los países a mantener su producción bastante reducida o limitada o controlada. Y esto es lo que ha permitido que el valor del petróleo venga creciendo de manera vertiginosa en los últimos meses. Eso lo advertíamos nosotros leyendo un poco el mercado. Pero luego se viene la otra situación que sí cambia el escenario y que complica mucho más lo que nosotros veníamos diciendo. Ahora, ¿qué implicaciones entonces tiene ahora? Porque
debo entender que el costo del barril en este momento está, por ejemplo, en el Brent, que está en 115,90 dólares. Sí, correcto. Y en el WTI, que es, Sí. bueno, son especificaciones técnicas, Sí, no nos explica bien sí. eso usted, es de 106,76 centavos de dólar el Correcto, barril. sí, ¿Qué correcto. es cada cosa de esta? Bueno, hay en el mundo del petróleo hay diferentes cotizaciones dependiendo de las zonas en las cuales se produce. Básicamente tenemos dos grandes importantes. Una del Brent, que es la que se utiliza en la zona de Europa, Asia, Medio Oriente. Esa es la zona que se está utilizando, el valor que está utilizando la cotización Brent, que usualmente es mucho más alta que la cotización que utilizamos para el mercado de América, que es la WTI, que es West Texas Intermediate, Claro. que es la zona del Golfo de Estados Unidos, que es básicamente los precios cotizados, William, en las refinerías del Golfo de los Estados Unidos. Este tipo de cotizaciones va variando dependiendo de la situación de producción, básicamente, situaciones propias de mercado, pero muchas veces también influenciadas por cuestiones coyunturales. Muchas veces el tema de la naturaleza, por ejemplo, huracanes y cosas así que pueden mermar las producciones petroleras, afectan el precio. Hoy la situación sociopolítica de países altamente productores de petróleo también complica los escenarios porque hay temores de posible disminución de producción. Digamos que en el caso que estamos viviendo, lo que más afecta es, porque la gente puede advertir claramente, y es muy cierto, que en el caso de Libia no es un país exportador de productos hacia Centroamérica o para América, digamos. No, básicamente el producto de Libia, el 90% del consumo del país de España o de Europa viene de Libia. O sea que en todo caso estaríamos hablando que quien se puede ver más afectado es la zona de Europa. Es correcto, pero ahí vienen las situaciones de arrastre, de cotizaciones o de rebote en cuanto a las cotizaciones. La gente dice, pero mire, aquí no nos pasa nada porque nosotros no dependemos de la cuota Libia. Es correcto, pero las especulaciones en el mercado del petróleo, sin duda, son lo que marcan diferencias en los mercados. El mercado de petróleo sigue siendo un mercado altamente especulativo. Y cuando se merma una producción en algunas partes del mundo, termina afectando otra parte del mundo que tal vez no tiene una conexión directa en la producción. Bien, hacemos otra pequeña pausa y volvemos. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Julio, pero entonces está claro que hay demasiada o excesiva especulación en esto del petróleo, porque bueno, siempre uno dice, bueno, es que se anticipa que puede haber un ciclón en no sé qué zona de la costa pacífica, el Atlántico, y entonces puede afectar, pero no necesariamente a veces ocurren los fenómenos. Sin embargo, la sola advertencia dispara. Eso va a ser así por siempre, o sea, un mercado tan especulativo. Sí, un mercado totalmente especulativo, y es donde se aprovecha, digamos, de la situación. En el caso que estamos viviendo de Libia, si en este momento no se ha mermado para nada la producción, o sea, es leve, digamos, la incidencia que pueda tener el conflicto. Aparte de que ya se comenzó a escuchar que sí van a haber afectaciones a refinerías, pero antes de eso no teníamos en el escenario, digamos, una merma de producción. Lo que sucede, William, es que estos países tienen una salida, digamos, este canal de Suez, tiene una salida ahí sobre un oleoducto importante para la zona, donde se ven vinculados otros países productores de petróleo. Esto es lo que los países están temiendo de que pueda suceder un
una merma al 100% en la zona. Y esto lo que va a provocar es que en Estados Unidos se tengan que utilizar las reservas, como en Estados Unidos lo está diciendo, y esto me parece a mí, desde todo punto de vista, grave. Porque ¿qué implicaciones tiene el hecho de que Estados Unidos use las reservas? Es decir, uno también puede decir, bueno, pero si usan las reservas, ¿cómo nos afecta en El Salvador, por ejemplo? Bueno, en El Salvador sí vendría a afectarnos, porque Estados Unidos utiliza sus reservas petroleras solo para momentos de crisis. Cuando ha habido crisis mundial de petróleo, digamos una afectación que esté, digamos, tratando de mermar producción petrolera mundial, Estados Unidos utiliza su reserva. En la situación de crisis en otros países, por ejemplo Venezuela, me recuerdo cuando había conflicto en Venezuela y estaba como paralizada toda la producción venezolana, Estados Unidos tuvo que utilizar su reserva porque Estados Unidos es el gran comprador de producto venezolano. Pero lo que sucede, digamos, al utilizar las reservas es que se pone en riesgo la estabilidad del petróleo de los Estados Unidos, que es el mayor consumidor del mundo. Y así como otros temas económicos, Estados Unidos en el petróleo comanda esta situación. Entonces, nosotros como cotizamos o referenciamos los precios del Golfo de Estados Unidos, sin duda, directamente saldríamos afectados. Hoy, con un problema que no es directo, que no afecta directamente la cotización del WTI de Estados Unidos, estamos saliendo perjudicados ya con el valor del petróleo que sube a niveles que no debería haber subido, digamos. La diferencia, el valor tuvo que haber subido, digamos, por lógica, en Europa, en la zona de esta del Medio Oriente, que es de la cotización Brent, pero no la cotización de Estados Unidos. Pero así es el mercado. O sea, el mercado arrastra porque tiene vínculos, digamos, al final de cuentas, en cuanto al tema de producción. Y los países productores de petróleo están muy claros que el valor del petróleo en este momento tal vez no es el valor que ellos esperaban, es menor lo que ellos esperaban. Ellos estaban cotizando $100 el barril de petróleo para este 2011. Julio, pero cuando Estados Unidos decide echar mano de la reserva estratégica que tiene de petróleo, ¿implica que hay una reducción en la cuota de asignación para estos países o no? No, lo que pasa es que si tú reduces, digamos, tú redujeras en este momento un 10% de la producción mundial que se da en la zona de Medio Oriente, Estados Unidos tendría que suplirla, porque si no, el mercado se le va a desbordar. Si no, el mercado va a tener realmente una situación económica que va a golpear no solamente a Estados Unidos, sino que al mundo económico por una reducción, una cuota de producción petrolera significativa. Por eso Estados Unidos dice, si hay un conflicto, porque está anunciando dos cosas, uno que va a intervenir y dos que va a utilizar sus reservas, o sea, una amarrada a la otra. Es decir, si yo intervengo en Libia, lo que va a pasar es que estos países van a mermar su producción, y esta es una producción importante. Claro. Se pone en juego la producción de Arabia Saudita, se pone en juego la producción de Irak, se pone en juego la producción de países aliados en esta Liga Árabe, pues se pone en riesgo la producción. Estados Unidos está previendo esto y dice, bueno, si pasa esto, yo voy a utilizar mis reservas. Eso es lo que está pasando y ya algunos congresistas le están pidiendo al presidente el uso de las reservas para que el precio no se siga disparando, porque este es el otro tema que estaba en el fondo, William. La producción mundial estaba como limitada. Entonces le están diciendo, mire, produzcan más para que el precio venga cayendo y no suba como está subiendo a estos niveles. Pero Estados Unidos dice, no, si intervengo, si van a haber problemas de producción en Medio Oriente, claro, entonces yo puedo utilizar por lo menos un 10% de mis reservas. Eso es lo que está pasando. Ahora, en un escenario como el que plantea entonces, ¿a cuánto puede llegar el precio de combustible? Es decir, sin tener una bola de cristal, pero sí los elementos que le ayudan a usted a hacer el análisis y a anticiparse. Gracias por la bola de cristal, porque siempre dice que yo la utilizo. Pero bueno, mira, lo que pasa es, William, que si la situación de Libia empeora, si la situación de Libia se da en lo que se está advirtiendo, una intervención de Estados Unidos, y otros países productores de petróleo se ven afectados, creo yo que el valor del barril de petróleo y el valor del galón de combustible para el mundo va a superar inclusive los valores del 2008, que en el caso, digamos, nuestro, superaron los $5 el galón de combustible. Creo yo que si el conflicto estalla de esta manera, vamos a tener en el escenario, William, un valor de petróleo arriba de los $150. El valor más grande que tuvimos en el conflicto o en la situación de crisis del 2008 fue $147 el barril de petróleo. Si el conflicto en Libia continúa así como se perfila en este momento, sin duda vamos a superar los $150. Y sin duda, lo voy a decir con la responsabilidad, sin duda el valor del combustible para nosotros los salvadoreños pudiera inclusive superar los $5.50 y digo yo que si
la situación se desencadena en algo que no quisiéramos, que nadie quisiera en el mundo, el valor de $6 como una cosa inédita, pudiéramos estarla considerando en una situación muy, muy fuerte de conflicto de petróleo en el Medio Oriente. 5.50 en el caso de las gasolinas. En el caso de la gasolina. Perfecto. Sí. Vamos a otra pausa comercial, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, creo que si nos vamos al escenario más inmediato, lo que puede ocurrir en la próxima semana, me decía usted en el corte que sí tiene algunos indicadores de cómo pueden estar los precios ubicados. Sí, los precios de referencia tienen una fórmula que se utiliza prácticamente 3 semanas contra otras 3 semanas. En la fórmula aparecen como 4 semanas. Si uno va cotizándolas con la cotización del precio del Golfo de Estados Unidos, que es lo que utilizamos de referencia, William, pudiéramos advertir al país que la próxima semana nuevamente habrían incrementos en el precio del combustible, que pudieran andar en el orden de los 15 centavos en las gasolinas y 10 centavos en el diésel como mínimo. La próxima semana los salvadoreños pudiéramos estar pagando casi $4.40 en la zona central del país por un galón de gasolina especial. Estaríamos superando el valor de $4 en la zona central en el caso del diésel. Vamos a esperar que termine la semana, pero todo indica, William, que la próxima semana lo que vamos a tener en El Salvador son incrementos bastante fuertes. Este y el de esta semana que acaba de pasar son los incrementos más grandes que hemos tenido desde mucho tiempo atrás, desde el 2008 quizás. Las cotizaciones o las valoraciones o las subidas o incrementos que hemos tenido más grandes son los de la semana pasada y estos, que en la suma, imagínate, la gasolina subiendo 30 centavos en 2 semanas, y esto es lo que se nos puede aproximar ya el próximo lunes. Ahora, Julio, pero ¿qué pasa? Porque recuerdo que el análisis que había en algún momento cuando el precio se disparó es que obviamente hubo una reducción en el consumo. Hay dos cosas. Primero, se podría experimentar una reducción en el consumo a raíz de estos precios, y lo otro es el impacto que esto tendría en toda la actividad productiva. Sí, digamos en el tema de consumo, William, paradójicamente en el 2008 que tuvimos precios altos, más de $5 el galón de combustible, la reducción del consumo no fue tan grande como la tuvimos en el 2009, a pesar de tener precios relativamente más bajos. En el 2009 tuvimos una reducción, un decaimiento de las ventas en estaciones de servicio. Ese fenómeno hemos creído que iba a comenzar a funcionar en enero de 2011, más bien una subida en los niveles de consumo. No ha sucedido. Yo hice un sondeo el día lunes a las gasolineras sobre cómo estaba su nivel de ventas, y la mayoría de las estaciones reportan un nivel, digamos, normal en cuanto al consumo. Pero mi análisis con estos precios que se tienen y escuchando a la gente en los diferentes foros en los que he participado, sin duda que la afectación económica para el bolsillo del que consume un galón de gasolina, sin duda que se va a ver impactado. Pero también hay otros escenarios, William, que pueden complicar la situación nacional en cuanto a la economía. La industria, el comercio, claro, sin duda, de manera silenciosa, creo yo, van a tener que ir traspasando todos estos costos. La energía eléctrica, sin duda, la gente ya tiene que saber de que la valoración de la energía eléctrica se va a incrementar a razón del incremento de combustibles, porque seguimos dependiendo del petróleo para producir energía eléctrica. Sí, generación turboeléctrica, no hay tanta generación hídrica. Más el 50% se entiende de la energía eléctrica es producida en base
a fuel oil o diésel. Sí, sí. Pero también, digamos, vamos a seguir teniendo el problema del transporte de carga, el transporte colectivo, que son situaciones que se van a tener que enfrentar. Pero yo quisiera, William, decir una palabra. Mira, ante esta situación en todos los países del mundo y en Centroamérica específicamente, los gobiernos están montando inclusive mesas de discusión para ver alternativas que se puedan tener, porque estamos viendo una época de crisis. Sin duda que es un tema que tal vez al gobierno nacional no le está preocupando en este momento, pero a la gente sí le ha comenzado a preocupar mucho, y en otros países, digo, ya se comenzaron a ventilar algunas alternativas que pudieran de alguna manera paliar la situación, porque yo creo que esto puede durar mucho tiempo más del que estamos creyendo. Bien, vamos a ir a este momento a la pausa. Cuando regresemos hablemos ya de medidas estratégicas que se pueden adoptar. Usted dice, bueno, hay países que están tomando sus medidas, El Salvador todavía parece que no está claro por dónde va, pero hablemos de eso al regreso. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, antes de pasar a ver las alternativas que se pueden dar o qué recomiendan ustedes al Ejecutivo, por ejemplo, hacer. Antes de eso, Julio, preguntan en el chat, ¿quiénes manejan el mercado petrolero? Bueno, lo siguen manejando las empresas petroleras sin duda. El mercado, la incidencia, por ejemplo, en el tema de Alba Petróleos es pequeña, nada más un 12% de porcentaje de participación de mercado de Alba Petróleos. El mercado de banderas blancas es grande, pero quienes están suministrándole al mercado de banderas blancas siguen siendo predominantemente las empresas petroleras que todos conocemos. Entonces, al final de cuentas, sí seguimos dependiendo, digamos, de estas empresas transnacionales en el tema de la comercialización. La mayor incidencia en el punto de venta o estación de servicio sí es de una gasolinera de marca, sí es de una gasolinera suministrada por una petrolera transnacional. Esa incidencia todavía la tenemos. A ver, hablemos entonces de alternativas. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, mira, algunos países le están tirando al tema del ahorro energético. Básicamente en Centroamérica se ha escuchado el ahorro energético. Hay países como Honduras y Costa Rica que tienen mercados controlados por el Estado. O sea, nadie puede poner precios si no es con una regulación del Estado. El Estado dice qué es los precios que van a poner. Aquí hay una cosa que aclarar. El Salvador tiene, para decir la verdad, los impuestos más bajos a los combustibles en toda Centroamérica. Los precios en El Salvador siempre han ocupado la segunda posición de precios más baratos, pero no es a merced de que sea porque las empresas petroleras así lo deciden. No, es que el país tiene por lo menos unos 15, 18 centavos menos en impuestos que otros países en Centroamérica. Esa es la verdad. Pero en otros países también se está utilizando, en el caso de Guatemala, que es nuestro vecino más cercano, claro, y que tiene los precios más competitivos del área de Centroamérica, William, se está utilizando un sistema que me parece buenísimo y me parece digno de ser analizado por las autoridades de economía de nuestro país. Por ejemplo, la gente se pregunta, bueno, es que las petroleras traen todas las semanas embarcaciones, el día domingo y el lunes amanecemos con nuevos precios porque los días lunes se anuncia la variación. Es el sistema que hemos tenido, variación semanal. Pero esto no quiere decir que las empresas petroleras todos los lunes amanecen con un nuevo barco en Acajutla. No, lo que sucede es que ese sistema que se ha creado, yo digo para favorecerles a ellos, pero si tuviéramos un sistema más aproximado a algo más justo, creo que el de Guatemala nos dice bastante, William. ¿Qué es lo que se puede hacer en ese caso entonces? Digamos, en el caso de Guatemala,
el precio de cada una de las petroleras se cotiza de manera diferente. La Shell, la Texaco, la ESO, la Puma, tienen su precio. Pero el Estado no les permite variar el precio si ellos no han recibido un nuevo cargamento. Si, por ejemplo, la Exxon el día martes recibió un nuevo precio, un nuevo embarque con producto nuevo, con un nuevo valor, y es demostrable ante la autoridad de Dirección de Hidrocarburos en Guatemala va y chequea las nuevas facturas y dice, miren, sí, la verdad que este señor ya compró más caro el producto, a este señor le voy a autorizar a aumentar el precio en el mercado. Y viene otro y dice, mire, yo también quisiera aumentar. No, usted no ha traído todavía embarcación nueva, no lo puede hacer. Este problema lo tuvieron en Argentina los esposos Kirchner, cada uno en su periodo, porque obligaban prácticamente a las empresas petroleras a tener este sistema. Nueva embarcación, nuevo precio. No hay nueva embarcación, no me cambia el precio. Sí, porque no tiene sentido. Es decir, se esperaría que el combustible que ya está descargado en tanque, ese sea el que se vea afectado. Pero mira, William, no el que viene en camino o el que está en el barco. Te voy a complicar mucho más. Nuestro país tiene capacidad de almacenamiento hasta para 50 días en el caso del diésel y para 30 y tantos días en el caso de la gasolina. O sea, el precio no debería subir todas las semanas o variar todas las semanas. El precio debería variar sobre un periodo un poco más largo. ¿Por qué? Porque los barcos que traen el producto para las diferentes empresas no vienen todas las semanas. Tenemos capacidad de almacenamiento. Entonces, el sistema que está utilizando Guatemala me parece muy aproximado a un poco de precios justos. Ahora, usted sugiere entonces que se podría tener precios de referencia para un mes, no para cada semana. Inclusive se puede considerar para un mes. Se puede considerar para un mes, porque aquí vamos a depender mucho de la capacidad que tengamos en el país. Creo yo que es el momento, William, de tomar acciones que puedan beneficiarles realmente a la gente, y la queja de la gente normalmente es esa, ¿verdad? Que las semanas están pasando y semana a semana seguimos teniendo alzamientos en el precio. Bien, hacemos otra pausa y volvemos con más. Con el Seguro Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ASE Suiza asegura su tranquilidad. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, hablamos entonces de una medida puntual. Usted decía el ejemplo concreto que ha registrado Guatemala con el caso de las embarcaciones, el petróleo despachado, el que llega a puerto, el que está en tanques y todo eso. Pero, ¿y qué pasó finalmente con toda la discusión que había en el Ministerio de Economía? Obviamente usted no pertenece a Economía, pero donde de alguna manera ustedes participaron, que tenía que ver con la fórmula de referencia y todo eso, que se decía que podía disminuir algunos centavos en el precio del galón. Finalmente ese tema ¿fue superado? ¿No hay nada, no hay resultados o qué? Sí, la verdad es que al final, nosotros, para que tengas una idea, William, en octubre de 2009 asistimos a una presentación de las reformas que se le estaban haciendo al precio de referencia, porque el precio de referencia, hay que aclararlo, el precio de referencia vigente en este momento es el mismo precio de referencia aprobado por el presidente Saca en el año 2008, o sea, el mismo, no ha cambiado nada. En el octubre de 2009 ya el nuevo gobierno nos hizo una presentación de algunas reformas que se planteaban. Y yo recuerdo claramente al experto que se contrató para este trabajo, que advertía que las reformas al precio de referencia implicaba que se le había quitado grasa, se le habían quitado algunos sobrecostos que tenían la estructura. Y entonces él lo veía como algo positivo, el hecho que al final el consumidor se iba a ver beneficiado con una rebaja a través de la fórmula. Pero esto no se dio. Luego el discurso cambia.
Ya las autoridades del Ministerio de Economía ya no hablan de una reducción importante en el precio del combustible. Nada más dicen, mire, sí lo vamos a aprobar, algún día lo vamos a aprobar, pero que nadie se haga la ilusión que esto va a hacer bajar precio. Esto tiene como dos cosas fundamentales. Primera, que la variación ya no va a ser semanal, sino que va a ser quincenal. Y la otra es que las ganancias o los márgenes de operación de los operadores, de las petroleras y las gasolineras, ya no va a ser conglobado, sino que vamos a atender lo que los gasolineros, por ejemplo, han dicho, que se partan y que se diga, se discrimine cuánto gana cada quien. Sustancialmente, estas son las diferencias que pudieran haber con el otro precio, pero al final de cuentas, el Ministerio de Economía está diciendo claramente que nadie esté especulando que va a haber una reducción por esa vía el precio del consumidor. Y esto realmente le frustra lo que veníamos y lo que ellos mismos dijeron en un primer momento. El precio tiene que quitársele la gordura, la grasa que tiene, que son sobrecostos, que al final pudieran ser varios centavos que los salvadoreños no deberían pagar, porque otros lo están ganando, pero al final se dice, eso no va a pasar. Pero bueno, entonces, o no se quitó la grasa o simplemente no había la tal grasa, o sea, que bueno, al principio, el mismo experto en la presentación de la reforma nos dijo a nosotros que se estaba planteando la reducción de la grasa. Ahora, pero desde octubre de 2009, que fue la primera presentación, nos dijo, el otro mes entra en función esto. Hoy estamos marzo de 2011 y eso no ha entrado en función todavía. Y ahora se dice, ya no lo dice el experto, porque ya se fue, creo, ahora lo dice el ministro de Economía, mire, que nadie crea que a través de las reformas al precio de referencia se van a bajar los precios. Es decir, entonces seguir utilizando la fórmula que usted decía era la que se manejó con la administración del presidente Saca. Es la misma fórmula, no tiene ningún cambio. Díganos, ¿y qué pasó con toda la discusión que había también abierta sobre el tema de la verticalidad del mercado? ¿Es otro tema que tampoco se está abordando? ¿No se le está haciendo nada? ¿Okay? Mira, estas son de las grandes deudas que políticamente, por ejemplo, el ministro de Economía tiene. El ministro de Economía lo conocemos de hace tiempo y él ha sido uno de los grandes impulsadores del tema de una ley de comercialización de los hidrocarburos. Nosotros consideramos que en una ley de comercialización de hidrocarburos tienen que ventilarse todos estos temas de competencia, tienen que ventilarse todos estos temas del mercado, del análisis que tenemos de mercado. Y esta también es otra deuda que el gobierno asumió y que el FMLN en su momento también dijo que iban a ser como de las prioridades, la discusión de leyes, de reglamentos que sanearan el mercado. Pero todavía creo que son los rezagos que tenemos y yo al final creo, William, con mucho respeto, que las valoraciones técnicas las han dejado en segundo plano y la valoración que se está haciendo es una valoración política sobre la situación. Creo yo que se trata de no afectar, de no crear polémica con sectores tan importantes como las empresas petroleras y por eso es que mejor deciden dejar a un lado el tema de la fórmula, minimizarle, digamos, o de valorizar lo que la fórmula pudiera tener en los cambios para decir al final esto quizás no le conviene al país y la vamos a dejar tal como está, como la dejó Tony Saca, pues así la vamos a dejar quizás. Julio, pero bueno, eso es, pero en términos políticos, incluso electorales, tampoco es sostenible para este gobierno, el presidente Funes o para el mismo FMLN. Vienen elecciones el próximo año, 2012. Claro. En ese sentido creo que políticamente también el FMLN debería de estar pujando porque sin duda en el tema se pudieran hacer novedades. Yo lo he dicho públicamente y lo mantengo, William, que este gobierno, un cambio en el tema de la comercialización, un cambio positivo en el tema de la comercialización de los hidrocarburos, no lo ha hecho. Y esa es la gran deuda que aún se tiene. Bueno, hacemos otra pausa y regresamos con más. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad.
Le preguntaba, incluso en el corte, Julio, sobre otros actores que se han movido alrededor de esto, los precios del Valpetróleo. Cuando ingresó el Valpetróleo en el mercado de bandera blanca en el país, obviamente se llegó con precios sustancialmente más bajos en comparación a las transnacionales. Y bueno, hubo mucha expectativa, pero ahora lo que se tiene en el Valpetróleo son precios similares a las transnacionales. ¿Qué será lo que está pasando en este caso, en el caso del Valpetróleo? ¿Ustedes tienen información de qué ocurre ahí? Bueno, en el caso del Valpetróleo creo que las expectativas que el país se planteó sobre la participación de ellos en el mercado fueron quizá muy grandes, ¿verdad? Y la gente creyó que de los precios las diferencias de precios de 30 centavos, así como iniciaron, se iban a mantener en el transcurso de su participación en el mercado. Al final se dio como una lógica, digamos, empresarial. Esta empresa se comportó como una más y al final dijo, bueno, de introducción nada más puse 30 centavos, pero luego asenté y las diferencias ya solamente son de 4 centavos. Si uno hace una valoración vista desde el plano empresarial, William, me parece como lógico lo que ha pasado con Albapetróleo. Entró, ganó un poco de porcentaje, no creció más, que ese es otro fenómeno que se dio. Albapetróleo no creció más de lo que se esperaba también, no pasa del 12-15% de participación de mercado. Estamos hablando de los 3 tipos de combustibles, regular, ya con diésel. Ya con toda su importación, no pasamos del 15%. Al menos eran las cifras que se manejaban al final del 2010. Pero la expectativa creció. Pero si lo viéramos desde el plano político, digamos, sociopolítico, pudiéramos entonces advertir que todo aquello que se generó de la expectativa de que esta es una empresa con una finalidad más bien social y que iba a procurar la mejora en cuanto al precio, eso no se ha cumplido. O sea, si lo viéramos desde la lógica empresarial, yo digo, un comportamiento normal, una empresa que llegó, ganó un poquito de mercado, como lo ganó Puma en su momento, un 10% de mercado, y ahí se quedó, se estancó, y no pasó más con sus cuotas del 10%. Igual al petróleo llegó, ganó 15%, en unos momentos más, pero en resumen 15% de mercado, ahí se ha mantenido. ¿Por qué? Porque las diferencias de precios no son tan grandes. El asunto es que el Valpetróleo no tenía los ojos estrictamente comerciales en teoría, o sea, sino que tenía el enfoque social. Claro. Y eso es lo que no se está viendo ahora, porque si tuviera un enfoque social, la gente lo que esperaría es que hubiera una diferencia sustancial en los precios. Te voy a decir como una diferencia. Por ejemplo, en un foro estábamos con Luz Estrella platicando sobre este tema y ella comenzó a plantear que, por ejemplo, ya estaban haciendo obras sociales en la construcción de algunas cosas, escuelas o algo así. Pero, y es que yo digo, es que la finalidad de una empresa, así como la planteaban como Albapetróleo, no es construirle, digamos, una calle o una escuela a alguien, porque igual las otras empresas petroleras a veces hablan mucho de que hacen obra social construyendo una escuelita, pero es que ese no es el tema. Es que el tema de los petróleos, creo que la expectativa que se generó es que beneficiara al país, pero con un precio tal vez un poco más bajo del que tenían las otras empresas. Y el salvadoreño va a decir, bueno, ahí sí tomo parámetro yo de que tiene la finalidad social, pero si voy a construir una casa, me parece que eso no es el objetivo. No es el objetivo. El objetivo es mejorar las condiciones de precios. Si pudieran ser un poco mejores los precios, la gente sin duda o la empresa le arrancaría más mercado a las otras empresas petroleras, pero esto no ha pasado. Ahora, ¿cree usted que el Valpetróleo va a sufrir también las consecuencias de lo que está experimentando las transnacionales con todo lo que está ocurriendo en Libia, en Egipto y en los demás países del Medio Oriente? Es decir, o tiene Albapetróleo otras características en las que les podría permitir a los dirigentes de Albapetróleo tener otros márgenes y entonces más adelante tener precios más bajos. Mira, como un poco conocedor de este mercado te puedo decir una cosa. Hace tiempo, cuando Albapetróleo entraba en el país, yo me recuerdo al alcalde Ruiz decir que la diferencia de la participación de Albapetróleo en el mercado iba a ser que se iban a quitar algunos intermediarios en el camino. Porque esa es la lógica de la estructura de mercado del petróleo, que tiene demasiados intermediarios. Hay mucha gente que al final de cuentas, cuando tú analizas quiénes son los mismos. O sea, la misma Exxon, la misma Shell, la misma Chevron, participa en toda la cadena con una integración vertical a la que tú estabas refiriéndote. Pero decía Albapetróleo, no, la diferencia de nosotros va a ser que nosotros vamos a quitar algunos intermediarios que existen y por eso va a mejorar el precio. Si yo utilizo esa lógica en este momento, te digo, 3, 4 centavos o 5 centavos, me dicen de que no están utilizando el arranque de esos intermediarios. ¿Por qué? Porque tal vez su logística todavía no ha llegado a generar una diferencia de precios, porque la logística de ellos es muy complicada. Por ejemplo, alquilar almacenamiento en El Salvador o traer productos desde Nicaragua para El Salvador. Esa logística es muy complicada económicamente. Que aumenta los costos. Que te aumenta los costos, sin duda. Ahora, se construye una nueva planta y la gente va a decir, mire, ahora con la construcción de la planta
Alba Petróleo sí va a poder ofrecer mejores precios. Vamos a esperar, porque si yo construyo una planta con una cantidad grande de millones de dólares para construirla, tengo que sacarle ese usufructo a esa inversión que yo he hecho, porque es una inversión que se ha hecho. Es ahí donde hay que hacer como la separación. ¿Qué es Alba Petróleo? O es una empresa petrolera más, o es una empresa con una, digamos, vinculación política que al final le va a arrojar al país un beneficio interesante en cuanto a la parte, digamos, de precios. Bueno, vamos a la última pausa comercial y regresamos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bien, estamos al cierre de la entrevista. Julio, sí quiero que reiteremos un poco sobre las recomendaciones, qué es lo que se puede hacer, insistir sobre eso y a manera de conclusión. Es decir, por lo que usted nos plantea, o sea, sí hay probabilidades, sí hay posibilidades o escenarios en los que el Ejecutivo, por ejemplo, podría actuar para generar algún impacto en el precio. Porque alguna gente dice, bueno, pero eliminemos entonces algunos impuestos. Hay como 5 impuestos dentro del cada galón que se paga. Algunos sugieren que se debe eliminar algunos impuestos en situaciones de emergencia. Los buceros acaban de recibir más subsidio, pero así como van los precios, a la vuelta de 3 meses, entonces van a estar pidiendo más incremento. Pero entonces, vuelvo, ¿cuáles son los escenarios más factibles inmediatos? Mira, sin duda, quisiera decir una palabra sobre el tema impuestos. Los salvadoreños somos así numéricamente el país que menos aportamos en cuanto a impuestos por un galón de combustible en todo el área de Centroamérica. O sea, no deberíamos estarnos quejando mucho. Yo digo que no, yo digo que no, ¿verdad? Yo he sido muy crítico de las actuaciones del gobierno y lo sigo haciendo, ¿verdad? Lo que no creo que es conveniente, pero en el tema de impuestos, William, me parece que sin duda nosotros nos estamos quedando abajito de los demás países que tienen, inclusive, vaya, Honduras, por ejemplo, el caso, Honduras tiene 1.16 de dólar por galón en impuestos. Nosotros tenemos 85 centavos en impuestos. O sea, lo que no me gusta es que se quiera hacer entender que el país, porque por los impuestos que tiene, digamos, está mal. No es esa la situación. En el tema digamos, de los combustibles. Usted haría a un lado todo el tema de impuestos. Yo lo haría a un lado porque eso no se tocaría, digamos. Yo haría a un lado eso porque complica más el escenario del gobierno, como está así. Con todo el tema de las finanzas, de ingresos. Con todo el tema de las finanzas mal, yo creo que afectaríamos mucho más. Pero yo más bien me iría, pero aquí quisiera hacer una acotación, William. A mí me parece que esa inactividad de las autoridades del Ministerio de Economía sobre este tema es lo que más me preocupa. Una situación en la cual no se toman realmente acciones. Por ejemplo, en este momento se debería estar analizando qué es lo que nos viene, qué es lo que va a pasar. Si yo siento que veo que el galón del diésel la otra semana va a superar los $4 y que el producto pudiera llegar a $5 en 2 semanas más, yo estaría analizando el mercado, estaría analizando las probabilidades, estaría discutiéndolas con alguna gente. Bueno, incluso algunas alternativas que se dijo en algún momento, cambiar horarios de entrada de trabajadores públicos, privados, hacer ese tipo de cosas, pero implementándolas ya, o sea. Pero haciéndolas también masivamente. Exacto. Pero yo escuché una entrevista, por ejemplo, del ministro de Economía, a quien siempre he respetado, que decía, no, si la campaña de ahorro ya comenzó, ya le dije a la muchacha de la oficina mía que cuando yo salga que apague el aire. Pero es que no se trata de eso, se trata de que masifiquemos o disciplinemos al país en el tema del ahorro energético. Muchos países lo están haciendo, pero yo creo que en eso es donde se debe comenzar a hacer una discusión. Mira, hay una comisión de energía
en el país que no se está utilizando. Se están enfocando temas que realmente no son próximos, no son inmediatos, como el tema del uso de los biocombustibles, por ejemplo. Eso no es una cosa inmediata, el uso de otras alternativas. Hoy tenemos un problema energético con los altos precios del petróleo. Analicémoslo, discutámoslo como país, démosle todo ese pensamiento que se tiene en el Ministerio de Economía, porque sí que el respeto que se le tiene al doctor Dadiresi por ser un economista brillante, pues debería de compartirlo con hoy en este momento de crisis, William. Es mi sugerencia muy humilde de compartirlo y decirlo, bueno, tomemos acciones en este momento. Pero significa que hasta hoy no se les ha invitado a ustedes como sector a comenzar a discutir el tema, o sea, no hay una convocatoria. No hay nada al momento, no hay nada al momento, por lo menos al sector que yo represento, no se nos ha convocado a nada. Yo creo que a veces los funcionarios se equivocan cuando creen que aplaudiéndoles algunas cosas que no están bien hechas, ellos están bien con los sectores y comienzan a decir, es que el sector tal me apoya. Yo creo que no es ese el tema. El tema es cuando escucho voces que tienen un poco de lógica, razonamiento en eso, ahí se debe comenzar una discusión fuerte. El país creo que merece, William, y tiene grandes pensadores en el tema energético. El país merece que nos sentemos y platiquemos y discutamos y busquemos alternativas, así como las estamos discutiendo ahora en un foro, digamos, reducido, pero que se puede generalizar al país. Ahora, Julio, pero es decir, tampoco se necesita en el país tener los grandes eruditos o contratar gente del exterior, claro, porque siempre cuando hay crisis llamar consultores externos que son carísimos. Sí. O sea, sí hay suficientes elementos en el país para hacer un análisis a conciencia, ¿no? Sí, ha dicho una cosa muy cierta. Por ejemplo, al experto que se contrató en el tema de combustible para hacer el precio de referencia, sin duda, lo contratan, no sé cuánto le pagaron, y creo que fue mucho dinero, lo contratan y después lo vuelven a contratar para que la vuelva a reformular. ¿Y qué dice él? No, es que lo primero que hice me lo cambiaron y hoy me viene, hoy sí no me lo van a cambiar. Pero sin duda que necesitamos un poco más de acción, más que traer gente que a veces nos viene a vender espejitos, pero más bien... Que nos cobren 2 veces, claro, por lo mismo. Sí, claro que sí. Bueno, Julio, quedamos pendientes para una próxima plática, sin duda alguna que este tema va a estar en agenda y entonces lo vamos a invitar nuevamente. Gracias. No, gracias a ti, William, por la oportunidad y un saludo para todos. Bien, terminamos la entrevista en línea. Les recuerdo que mañana estará con nosotros en nuestros estudios Chafik Handal, hijo. Vamos a conversar sobre el tema de la alcaldía de San Salvador, sobre todo porque, aunque no se ha oficializado, parece inminente su candidatura como alcalde por San Salvador por el FMLN. Nos vemos mañana.